Ok, ya estamos. A ver, un momentito, que voy a ver algunas personas, sí, que llegan un poquito más tarde. Ilusión. Uy. Some people are joining a little bit late. Ok. Okay. So as I was telling, we are going to start. Perdón, voy a hablar en español ahora. Es que ya me hago un lío porque estábamos hablando en inglés. Y ya mezclo los dos idiomas en mi cabeza. Vamos a comenzar ahora, aunque falta llegar algunas personas. Me estás ¿Estás traduciendo. hablando de mí? We're going to start because there's still some people yet to come. Bueno, estamos empezando con muy buen humor porque estamos, bueno, entregando al espíritu. Let's hand all this to the spirit, and we're starting in a good sense of humor here. Sí, quizás empezar dando las gracias a, bueno, pues a las dos maravillosas traductoras que nos acompañan hoy, Ana Cecilia y Nuria. First, I want to thank these two beautiful translators, Nuria and Ana Cecilia, that have joined us today. Y por supuesto a Ken, nuestro súper invitado especial de hoy. And especially Ken, our super guest today. Estoy súper feliz de, bueno, de que haya aceptado también esa llamada del espíritu y a unirse con nosotros en esta sesión. I'm really happy that he finally said yes to this call from the Holy Spirit to join this session. Bueno, lo dijo bastante rápido, la verdad que no me puedo. He said yes very quickly. I cannot complain. Y bueno, pues nada, vamos a ir empezando, si os parece, con una pequeña meditación. So we're going to start with a short meditation. Y para esto, bueno, pues os voy a invitar a simplemente a poneros cómodas ahí donde estáis. So I'm going to invite you and ask you to sit comfortably wherever you are. Mm. Y si os apetece podéis también cerrar los ojos And if you feel like it, you can close your eyes y dirigiros a ese espacio interno de descanso. and go towards that resting place inside. Podemos abrirnos simplemente a sentir la respiración que está aquí presente. We can just open up to feel the breath that's present here now. Sentir cómo el aire va entrando y saliendo de mi cuerpo con suavidad. Let's feel how the air comes into the body and out very softly. Podemos tratar de reducir un poquito el ritmo respiratorio. We can try and slow down our breathing. Y vamos a observar cómo está nuestro cuerpo en este momento. And be aware of how the body is feeling in this moment.
Si hay tensión en alguna parte del cuerpo, pues vamos a tratar de aflojar. If you can feel tension in any particular part of the body, try and relax it. Soltamos los hombros, Move your shoulders and let go. relajamos la mandíbula, Release and relax the jaw, la frente, our forehead. y las manos también las dejamos abiertas sin necesidad de sujetar nada. Our hands too, let's just keep them open without holding on to anything. Nos damos permiso para abrir las puertas de nuestra atención, We give permission to ourselves to open the doors of our attention span. abrir nuestra atención de par en par al momento presente. Just be open to the present moment. Y prestamos atención a cómo nos estamos sintiendo en este momento. And pay attention to how we're feeling right now. Quizás experimentemos tranquilidad, If we are experiencing quietness, quizás haya movimiento a nivel interior, or maybe there is some inner movement, como prisa o como inquietud, miedo, maybe there is some fear, there's a rush in the mind, tristeza, maybe some sadness, quizás alegría. maybe some happiness or joy. Cualquier caso, incluso aunque no podamos definir lo que estamos sintiendo con una palabra concreta, Even if we cannot define exactly how we are feeling with a word, vamos a darnos permiso para sentirlo completamente en el cuerpo, let's give ourselves permission to feel it in the body. permitir completamente este sentimiento, lo que sea que estemos sintiendo. Allow this feeling or emotion completely. Y respiramos ese sentimiento o esa sensación presente, And we breathe into that sensation or present feeling, permitiendo, allowing, atendiendo. looking at it. Y tratando de percibir desde qué lugar de nuestra mente And trying to perceive from which part of our mind o de nuestra conciencia or our consciousness estamos atendiendo a ese sentimiento o a esa sensación presente.
we're looking into that present sensation, to that feeling. Podemos observar quizás que hay un espacio We can probably see that there's a space entre esa parte de nosotros que observa between the part of us that's observing y aquello que es observado. and what is observed. Nos damos permiso para habitar ese espacio que se abre a través de nuestra atención. We give ourselves permission to inhabit that space that's opening up and put our attention there. Y seguimos respirando, nuestra respiración sigue presente. And we keep breathing and being aware of our breathing. Y os voy a invitar a poner una intención para esta sesión. And I'm going to invite you to set a goal for this session or to set an intention. Simplemente esta intención de estar abiertas a que lo que sea que aquí se dé Simply having the intention of being open to whatever happens here. desde ese estar dispuestos a dejarnos transformar por el Espíritu, por Dios, Being willing to allow the Spirit of God to transform us para cualquier cuestión que pueda estar de alguna manera molestando en nuestra mente, algún problema. for any problems or any situation that might be bothering us in our minds. Simplemente hacer esa entrega consciente de Simply be conscious and handle anything that's in the mind to Spirit. entregarlo al Espíritu y abrirme a la guía que se ofrece durante esta sesión, que se me ofrece Hand it over to Spirit and be open to any guidance that might be offered during this session. para dejar ir todo aquello que ya no necesito. To let go of everything that's no longer useful.
y abrirme a mi mayor bien, and open myself up to my greater good. que inevitablemente es el mayor bien de todos aquellos que me rodean, That inevitably it's the greater good of everyone around me. que inevitablemente está unido a esa voluntad de Dios para mí, And that inevitably it's joined with God's will for me. que es perfecta felicidad. That's perfect happiness. Y vamos a tomar 2 o 3 respiraciones And let's breathe deeply 2 or 3 times, conscientemente, consciously. poquito a poco a nuestro ritmo. At our own rhythm, slowly, step by step. Vamos a ir abriendo suavemente los ojitos, And let's slowly open our eyes. gracias. Thank you. Muchísimas gracias a todas por estar aquí presentes, acompañándonos. Thank you, everyone, for being here with us, having joined us. Como decía al principio, estamos muy felices de estar aquí. As I said at the beginning, we're really happy to be here. Y bueno, simplemente comentaros que esta sesión está siendo pues traducida por Ana Cecilia y por Nuria. And just so that you know, this session is going to be translated by Nuria and Ana Cecilia. Y, y bueno, y que estoy muy feliz eso de contar con la presencia de Ken, también lo he dicho ya. And I've already said this, but I'm really happy to have Ken here with us. Yo conocí a Ken, bueno, virtualmente hace 2 años, I met Ken online 2 years ago en una sesión, bueno, un poco similar a esta. in a session very much like this one. Y, y luego, bueno, nos hemos encontrado en Madrid también un par de veces. And we've met in Madrid a couple of times afterwards. Y bueno, comentaros que Ken pues se está, bueno, está totalmente entregado a la guía del Espíritu Santo And to let you know that Ken is completely devoted to the Holy Spirit's guidance. y lleva ya un tiempo pues dedicado a ir viajando por todo el mundo, allá donde la guía le lleva. And he's spent a lot of time traveling around the world following the Spirit's guidance. Y, y bueno, entonces vamos a hacer para la sesión de hoy, vamos a estar escuchando a Ken eh, sobre, And we're eh, going to be listening to Ken during this session today. sobre el tema también que habíamos puesto encima de la mesa hoy, que es la integración de la mente y el corazón. And we're going to be talking about
the subject that we laid on the table, which is the integration of mind and heart. Y bueno, quizás antes de entrar ahí dentro de ese tema, pues darte paso, Ken. Luego, perdón, al final And dejaremos, before going into the subject, I want to tell sí, you, Ken, sí, dejaremos un espacio también para preguntas, there'll be que, space for question and answers. que en cualquier momento podéis, pues eso, interrumpir y levantar la mano o abrir el micrófono para hacer preguntas o comentarios. At any point during this talk, you can raise your hand or open the mic and ask a question. Sí, porque sentimos que, bueno, pues que esa guía del Espíritu Santo se da a través de todos nosotros, o sea que realmente es súper bienvenido esa participación. So your participation is really welcome because the guidance of the Holy Spirit can come through all of us. Mm. Y bueno, y a partir de aquí, pues dejarte que me encantaría que nos contaras un poquito sobre tu experiencia actual. Bueno, pues has estado viajando, un poquito que nos cuentes. Pues eso, qué es lo que te lleva, ¿no?, a estar viviendo esta experiencia y cómo, bueno, pues si nos quieres contar algunos ejemplos. Maybe you would like to start by sharing some examples of what's been happening in your life, all this traveling, all the things that are coming up, some I don't know, whatever you want to. Sí, Thank you so much, Mary Carmen. Muchas gracias, Mari Carmen. And thank you, Noria, for translating me. Gracias, Nuria, por traducirme. Thank you, Anna. Gracias, Ana. Anna say. And thank you, everyone, for being here. Y gracias a todas por estar aquí. It's always so lovely to see you all. Es tan lindo veros a todos aquí. Yeah, and I feel so honored. Y me siento muy honrado. Yeah. Currently, I'm in Colombia. Ahora mismo estoy en Colombia. I've been traveling for about nearly 7 months this time. Esta vez he estado viajando durante aproximadamente 7 meses. And we traveled all the way through Europe Viajamos a través de toda Europa. and then went to Brazil for 3 months. Fuimos a Brasil por 3 meses. And now I'm in Colombia. Y ahora estoy en Colombia. And then in April, we'll go back to Europe. Y en abril vuelvo a Europa. We have invitations there. Tengo invitaciones. Yeah. So everything comes from invitations. Y entonces todo ocurre a través de invitaciones. I've never actually put on a gathering myself. Yo, de hecho, no he organizado nunca un encuentro. They're all organized by someone who feels the inspiration. Siempre son organizados por alguien que siente la inspiración. And my job is just to follow that inspiration. Y mi trabajo es simplemente seguir esa inspiración. Yeah. And so this is where it's taken me this time to Colombia. Y esta vez me ha traído aquí a Colombia. Yeah. And for me, it always is such an honor to speak in the Spanish speaking language. Para mí siempre es un honor hablar en lugares donde se habla el español And to the Spanish speaking world. y al mundo de habla hispana. Yeah, because many years ago, Porque hace muchos años my friend David Hoffmeister shared with me miracles that happened in South America. porque mi amigo David Hoffmeister compartió conmigo muchos milagros que le sucedieron en Sudamérica, Because he helped bring the Course in Miracles to Argentina and very poor countries. porque él ayudó a traer el curso de milagros a Argentina y a diversos países. And he was in touch with the Foundation for Inner Peace. Y él estaba en contacto con la Fundación para la Paz Interior And they were able to get the books published in Argentina for a very cheap price. y pudieron llevar los libros traducidos a Argentina a precio muy barato So everybody could have a book. para que todos pudieran tener un libro.
because this is like the early 90s, Esto fue a principios de los 90 and people in the villages would just have like sections of the course y la gente en los pueblos tenían solo secciones del curso, printed, and they would share them around, share them im- out. impresos y los compartían. Yeah, because they couldn't afford a book. No podían permitirse el libro. A book was like 3 months' wages. El libro costaba como 3 meses de salario. And so David went to Argentina Y entonces David fue a Argentina, and saw this huge call, hubo esta llamada muy grande and so helped to bring the books to them. y para ayudarles a llevar los libros allí. And so this one day he shared with me all the miracles that happened with the Spanish speaking language. Entonces él un día me compartió todos los milagros que sucedieron con la gente de habla hispana And I just cried. y yo lloré. Yeah, I could just feel like the power of that. Podía sentir el poder. Yeah. And so the Spanish language really touched me deeply. La lengua española me tocó muy profundamente. And I ended up in Mexico. I actually live in Mexico. Y de hecho acabé viviendo en México. I've been there for, in total, it will be 8 years in September. En total acabé viviendo allí, pues en septiembre hará 8 años. And it was just actually the other day, Y de hecho el otro día we were driving through Colombia, estábamos conduciendo por Colombia and my friend said, "What music shall we play?" y mi amiga dijo, ¿qué música ponemos? And I said, "Play Spanish music. I really Yeah. like it." Y le dije, pon música española que me gusta mucho. And then the Spanish guitar came on. Y entonces apareció esta canción con música, con una guitarra española. And then it reminded me of a memory. Y me trajo un recuerdo When I was tiny, cuando era pequeñito, I would listen to the Spanish guitar escuchaba guitarra española and it would really touch me. y me emocionaba. But if you know England, we don't listen to other languages' music. It's only English music. Pero en Inglaterra no escuchamos otro tipo de música, solo escuchamos música inglesa And America. y americana. So, but when I heard the Spanish guitar, I always loved it. Cuando escuchaba guitarra española me encantaba siempre. And then it was like this like remembering or something of like these early memories. Entonces me trajo este recuerdo de esas memorias antiguas. Like there feels like there's something like Spanish in me. Siento que hay algo español en mí. Because I'm completely terrible at languages. Porque soy terrible con los idiomas. I'm even terrible at my own language. Soy terrible incluso en mi propio idioma. But somehow, like the Spanish language, I think, oh, I can understand a little more. Pero de alguna forma es como que el español pienso, oh, puedo entender algo más. Yeah. And I've actually done many talks in Spanish. Y de hecho he dado muchas charlas en español. And I traveled all the way across Spain from the north all the way to the south. He viajado por toda España desde el norte hasta el sur. So to have a Spanish voice Tengo una voz española. is incredible. Es increíble. Yeah. So thank you so much, Mary Carmen, for this invite. It really deeply touches my heart. Muchas gracias, Mari Carmen. Me toca, me emociona muy profundamente. Muchas gracias, Ken. Yo creo que cuando hablabas de lo de que habías dado muchas charlas en español, te referías a que has dado muchas charlas en España, no en español, creo. I think when you were talking and you said you'd given many Spanish talks, you meant in Spain rather than in Spanish. Yeah, in Spain, yeah. Okay. Okay. Yeah. I wanted to I didn't speak Spanish. That would have been terrible. Si no hablo español, sería terrible.
Bueno, aunque nos estaba confesando ahora, justo antes de entrar, que había tenido ya una pequeña conversación en la cocina con la abuela. Aunque nos confesó ahora, justo antes de empezar la sesión, que había podido tener una conversa con la abuela en la cocina. En inglés. I keep doing that, I'm sorry. Sorry. No, that he confessed just before starting the session that he had a conversation with Granny in the kitchen in Spanish. So he's getting better at it. Yes. So, maybe just to introduce a little bit the subject, which I had thought. Perdona, Yours. hablo yo en español porque me pongo eso. Empezamos a hablarnos cada una. Está aquí mezclando idiomas. Perdón, es que como hablamos, claro, igual inglés y español, pues nos liamos. Oh, sorry, we're mixing the languages because we speak English and Spanish and we get confused. It's becoming obvious how confused we are. Entonces, introduciendo un poquito el tema de la sesión de hoy, era, Introducing the theme for the session today. era la integración de mente y corazón. Bueno, a mí me apetecía un poco escucharte, Ken, sobre este tema, porque When it comes to the theme for the session, which is integrating mind and heart, what I wanted to hear from you, Ken, es un poco cómo podemos hacer a veces, ¿no?, esa integración entre mente y corazón, ¿no? is how to do that integration between mind and heart. Porque a veces, bueno, nos pasa, ¿no? Y muchas veces también, incluso yo diría con las relaciones, ¿no? Because it happens a lot of the times, even in relationships. Que nuestro corazón parece como indicarnos un camino, Because it feels like our hearts tell us to go in one way, pero la mente nos dice con razones a veces muy convincentes but the mind has sometimes very convincing arguments que no es por ahí, de alguna manera, ¿no? Que no debemos de seguir ese otro camino que parece como aparentemente más guiado, por así decirlo. and the mind is telling us that we shouldn't follow what is apparently more guided, which comes from the heart. Y en mi experiencia, creo que en cierto modo a veces hay que encontrar como eh, este acuerdo, ¿no?, entre mente y corazón. And in my experience, it seems as we have to find this kind of agreement between mind and heart. Porque yo siento que, bueno, que muchas veces, ¿no? Como que, no sé, yo hablo un poco aquí por mi experiencia, también. Eh, Right now, I'm talking about my experience. sí, Yeah. que cuando a veces escucho solamente el corazón, como que puedo entrar a veces en situaciones, bueno, pues que son como, que a veces no son como tan amables para Mari Carmen, ¿no? Que pueden ser amables para los demás, aparentemente, pero quizás no tanto para mi personaje, ¿no? O, It seems as if sometimes when I listen to my heart, I might follow that direction and find that it's not very comfortable for Mari Carmen. ujú. Incluso que hay gente que se puede aprovechar, digamos, de esa apertura de corazón, por así decirlo. And it might be that there are people that take advantage of that heart opening Ujú. attitude. Y esto por un lado, ¿no? Por otro lado, This on the eh, one side, and on the other side, también diría, ¿no?, que a veces, y me imagino que tú, Ken, te habrás sentido confrontado muchas veces con este tema, I think that you might have been confronted with this theme more than once, Ken. eh, bueno, pues estas ganas a veces, ¿no?, de seguir esa guía y decir, bueno, pues
¿no? Pues voy a esto que estás haciendo tú, ¿no? Viajar por el mundo, dejar el trabajo, dejar, y luego dices, It's eh, like following this heart sort of impulse and travel the world and leave everything behind, leave your job, leave whatever you had, and then you come to this point where y luego dices eso, ¿cómo voy a, ¿no? Pagar las facturas, pagar a mi hija, ¿no? El colegio, en fin, la casa, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que tiene que, como decía, ¿no? Que tiene que haber ahí como un cierto acuerdo, ¿no? Entre estos dos aspectos de nuestra experiencia. and then the thing comes, how am I going to pay the bills? How am I going to pay for my daughter's school? How am I going to deal with all the demands of the world? And it seems that there has to be some kind of agreement between the mind and the heart, some kind of balance. Sí. Entonces, bueno, de manera general es un poquito quizás lo que te quería como, ¿no? Como, sí, pues plantear si nos puedes como compartir tú también cómo vives esa integración, ¿no? De esos dos aspectos de tu experiencia, ¿no? That's what I wanted to hear from you, from your experience. How do you live? How do you experience the balance of those two aspects of the human experience? Thank you so much, Mary Carmen. Muchas gracias, Mari Carmen. Yeah. Well, there's a really good, let's just look at it from a Course in Miracles perspective. Vamos a mirarlo desde la perspectiva del curso de milagros. When Jesus talks about mind, he talks about the mind of God. Cuando Jesús habla de la mente, se refiere a la mente de Dios. And when he talks about heart, he talks about the heart of God. Y cuando habla del corazón, habla del corazón de Dios. So he uses mind and heart interchangeably. Así entonces utiliza la palabra mente y corazón de forma intercambiable. To mean the same thing. Se refiere a lo mismo, They are one. son uno. So the beautiful thing is there's nothing that you need do Así es que lo bonito es que no necesitas hacer nada, because they are literally already aligned. porque en realidad ya están alineados. So it's just remembering that, Entonces es simplemente recordarlo, remembering our wholeness. recordar nuestra total unidad. Yeah. And so then where this split comes in, Cuando aparece la división, so how do I deal with this human experience? ¿cómo manejo esta experiencia humana? The Course says you're not having a human experience. El curso dice que no estás teniendo una experiencia humana. The Course says a human being does not exist. Dice que el ser humano no existe. Yeah. He says only spirit exists. Dice que solo el espíritu existe. There is nothing outside of spirit. No hay nada fuera del espíritu. So this is where the first split comes in Entonces ahí es donde aparece la primera división in I'm a body identity, en la identidad de soy un cuerpo, having an experience, teniendo una experiencia, even a heart opening experience, incluso una experiencia de apertura de corazón, which is still actually false perception. que en realidad todavía sigue siendo percepción. So there's no person waking up. Entonces no hay una persona que esté despertando. There's only actually perfection. En realidad solo hay perfección. And there's nothing that you need to perceive that. Y no necesitas hacer nada para darte cuenta de eso. It's always available to you. Siempre está disponible para ti. Yeah. So this is where the ideas are very, very high. Entonces ahí las ideas son muy, muy elevadas. Yeah. My first teacher said something to me. Mi primer maestro me dijo algo. She said, put the kingdom of heaven first and everything will be added unto you. Me dijo, pon primero el reino del cielo y todo lo demás te será dado por añadidura. And I said, what do you mean? Y le pregunté, ¿a qué te refieres? And she said she lives solely under God's guidance. Ella vive solo bajo la guía divina. She didn't work. No trabajaba,
Everything was taken care of. Todo se daba por sí solo. I met her through a friend, La conocí a través de un amigo. and she didn't live in England. We invited her to England. Ella no vivía en Inglaterra, la invitamos. She was so happy just to receive the invitation. Ella se puso muy contenta simplemente de recibir la invitación. She never asked for anything. Nunca pidió nada. And she turned up. Y apareció, She did the whole weekend. hizo todo el fin de semana. And at the end of it, I said, "Oh, here's the donation." Y al final le dije, mira, aquí está la donación. She lit up and said, "Wow, I completely forgot all about that. Y se iluminó y dijo, uy, me había olvidado completamente de eso. Thank you." Gracias. And so we became friends. Entonces nos hicimos amigos. And she said to me, what is before God in your life?" Y me preguntó, ¿qué hay para ti antes que Dios en tu And I vida? said, "Well, my job." Le dije, mi trabajo. And she said, "Why?" Y me preguntó, ¿por qué? I said, "Well, my job brings me money." Le dije, bueno, mi trabajo me trae dinero. So she said, "So second on the list is money." Entonces me dijo, entonces lo segundo en la lista es el dinero. I said, "Yep." Y le dije, sí, Because the money enables me to do what I want to do. porque el dinero me permite hacer lo que quiero hacer. She said, "Well, what do you want to do?" Y me dijo, ¿qué quieres hacer? I said, "Well, I want to go to as many Course in Miracles meetings as I can. Y le dije, bueno, quiero ir a tantos cursos como pueda de un curso de milagros. I need money for that." Y necesito dinero. So I already knew that the Course in Miracles was my life. Entonces ya sabía que el curso de milagros era mi vida. And I wanted the Course in Miracles to fit into my life. Y quería que el curso de milagros encajara en mi vida. So I work, I earn money, and then I pay for all the things that I want to do. Entonces trabajo, gano dinero y pago por todas las cosas que quiero hacer. And that's what I was doing. Y hacía eso. She said, "No, Y me dijo, no. put God first and everything will be added unto you." Me dijo, pon primero a Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. And at the time, like this is like 8 years ago now, Y de esto hace 8 años. I'm like, wow, this is a really high bar. Y dije, wow, esto es un listón muy alto. And she was my first witness of just life in this flow. Y ella fue mi primer testigo de vivir la vida con esta fluidez. That she wasn't concerned about the form, A ella no le preocupaba la forma and yet everything came. y sin embargo todo venía. Yeah, her mind is completely aligned with God. Su mente estaba completamente unida a Dios. And then what needs to happen will happen. Entonces lo que tiene que pasar, pasará. So as Jesus teaches in the Course in Miracles, Así es que como Jesús enseña en el curso de milagros, it is his plan that we must follow, not our own. debemos seguir su plan, no el nuestro. Yeah. And he says the teacher of God does not plan, Y dice, el maestro de Dios no planifica, no planea, but he will be told of the plan. sino que se le dirá el plan. Yeah. So that's where that takes a lot of trust. Y entonces ahí se necesita mucha confianza. And so what you were talking about when you talked about the mind being in conflict with the heart, Entonces cuando hablabas de la mente estando en conflicto con el corazón, this is the ego mind being in conflict with the seeming heart. estás hablando de la mente ego en conflicto con el aparente corazón. And so Jesus says, what decision do you not make that doesn't start with the body? Entonces Jesús pregunta, ¿qué decisión haces que no tenga en cuenta el cuerpo? What am I going to eat? ¿Qué voy a comer? How am I going to survive? ¿Cómo voy a sobrevivir? How am I going to have a roof over my head? ¿Cómo voy a tener un techo sobre mi cabeza? Jesus says this is complete madness. Jesús dice, esto es una completa locura. Yeah. He says, I go before you, Dice, voy delante de ti, straightening your path. es alineando tu camino. I will leave no stone to trip on.
No dejaré ninguna piedra sobre la que puedas tropezar, nothing to bar your way. nada que te pare el paso. And I will remove all the obstacles before you get there Y eliminaré todos los obstáculos antes de que llegues allí. if you be a miracle worker for me. Si te conviertes en un obrador de milagros para mí. And so this is what we're building up to. Y eso es lo que estamos trabajando. Yeah. So it's like we really have to take the teachings on fully. Entonces tenemos que dedicarnos completamente a las enseñanzas. They're not ideas. No son ideas, They're not even concepts. ni siquiera conceptos, They're experiences son experiencias to awaken you from the dream. para despertarte del sueño. So, for example, the favorite lesson of A Course in Miracles students apparently Entonces la lección preferida de un estudiante de un curso de milagros, por ejemplo, is I am sustained by the love of God. es estoy sostenido por el amor de Dios. And I said, oh, I love that lesson. Y le dije, me encanta esta lección. Oh, it's beautiful, isn't it? Es preciosa, ¿verdad? And he begins that lesson Y él empieza por esa lección by saying, you believe you are sustained by everything other than the love of God. Empieza con esa lección diciendo, tú crees que estás sostenido por cualquier cosa menos por el amor de Dios. Money, Dinero, knowing the right people, conocer a la gente correcta, having protective clothing, tener ropa que te proteja, being in the right place at the right time. estar en el lugar correcto en el momento adecuado. You believe in all the things of the world ¿Crees en todas las cosas del mundo? will sustain you ¿Crees que todas las cosas te sostendrán? other than the love of God. Excepto el amor de Dios. So for me, when I read that lesson, Entonces, cuando yo leí esa lección, I thought, wow, this is incredible. pensé, esto es increíble. Everything how we live is a complete lie. Todo, la manera en la que vivimos es una absoluta mentira. It is reconfirming a body identity over and over and over again. Está reconfirmando la identidad del cuerpo una y otra vez. Yeah. And Jesus is saying, put all your eggs in one basket. Y Jesús dice, pon todos tus huevos en una cesta. Fully trust. Completamente confía. I will completely and utterly take care of you. Y yo completamente cuidaré de ti. And that's not really in the form. Y no se trata tanto de la forma. You have to withdraw all of your attention away from that. Tienes que dejar ir toda la atención sobre eso. Form outcomes generate more fear Los objetivos en la forma generan más miedo, because sometimes you get what you want porque a veces tienes lo que deseas and sometimes you don't. y a veces no. There's no consistency within the world. No hay consistencia en el mundo. So the ego is saying you will find yourself within the world, Entonces el ego te dice, lo encontrarás en el mundo and it takes great pleasure in building a sense of self within the world. y dice que tienes un gran placer en construir una identidad en el mundo, A false sense of self. un sentido completo del ser. And Un even perdón, falso. yeah, false sense of self, yeah. Mm. And then it jumps on the spiritual journey Entonces saltas en el camino espiritual and says, I'm going to follow my heart. y dices, voy a seguir mi corazón. Yeah. But the ego has its own plan of that. Pero el ego tiene su propio plan para hacer eso. The ego says, yes, you can follow your heart Y el ego te dice, sí, puedes seguir tu corazón as long as they are all the things that please me. siempre y cuando haya todas las cosas que me gustan a mí. So this is how clever the ego is. Entonces el ego es muy, muy inteligente, como podéis ver. It creates an individual sense of self
crea un sentido individual del ser with its own preference package. con su paquete de preferencias individuales And we go on the spiritual journey y vamos al camino espiritual and say, as long as everything fits into my package, y decimos, bueno, siempre y cuando todo encaje en mi paquete de preferencias, these are all the things that I like. estas son todas las cosas que me gustan, These are all the things that I want. todas las cosas que quiero, These are all the things that I desire. las cosas que deseo, These are all the people that I want in my life. estas son todas las personas que quiero en mi vida Now I'm going to follow my heart. y entonces ahora sí que voy a seguir a mi corazón. And then when something turns up that is out of that accordance with the ego's preference, Entonces, en cuanto algo sale de esa parte que está alineada con las preferencias del ego, the ego says, no way am I going in that direction. el ego dice, no voy a ir en esa dirección para nada. So Jesus speaks about not my will be done, but thy will be done. Jesús dice, no, no hágase mi voluntad, sino hágase su voluntad. So he says, basically what you're saying is I want it my own way. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es, lo quiero a mi manera. Yeah. And then Jesus goes even further than that Jesús va todavía más allá. and says, as long as I'm getting what I want, I will follow Dice, you, God. dice, siempre y cuando consiga todo lo que yo deseo, entonces te seguiré. Yeah. So you can actually see what we're up against. Entonces podéis ver en qué estamos enfrentando. We have to see all of the preferences that we have, Tenemos que mirar todas las preferencias que tenemos, all of our whims, todos nuestros deseos, caprichos, all of our ideas, todas nuestras ideas, and we have to give them all over. y tenemos que entregarlas todas. Not one can be left. Ni siquiera podemos dejar una. And so what happens when you go on the spiritual journey Entonces lo que pasa cuando vas en el viaje espiritual is in the beginning, these preferences get met. es que en el principio estas preferencias, Jesus needs to convince you to follow him to awaken from the dream, Jesús tiene que convencerte de seguirle para que despiertes del sueño, because the dream's so convincing porque el sueño es tan convincente that I can have a good experience here. que puedo tener una buena experiencia aquí. So Jesus brings you many experiences Entonces Jesús te trae muchas experiencias to support your mind to say, come in this direction, para apoyar a tu mente y decirte, ven en esta dirección, for the true let go. para que realmente dejes ir. So I can give an example of this. ¿Puedo dar un ejemplo de esto? My friend, she's got a child, Una amiga mía tiene un hijo, she works, trabaja, she likes many different things, le gustan muchas cosas diferentes and she's concerned that they aren't aligned with the spiritual goal. y está preocupada de que no estén alineadas con el objetivo espiritual. Yeah. And this then generates guilt. Entonces esto genera culpa. So we know where that's coming from. Ya sabemos de dónde viene eso. So the other day she says to me, guess what happened? Y el otro día me dice, no sabes lo que me ha pasado. At work, we won this contract En el trabajo ganamos este contrato and we get to work with this company that I've always wanted to work with. y entonces conseguimos trabajar con esta community, you said? Compañía. Company. Yeah. Sí, con esta compañía, conseguimos trabajar con esta compañía que siempre he querido trabajar. Because they have all the products that I love. Porque tienen todos los productos que me encantan. But this is the ego. Pero este es el ego. And I said, this is Jesus. Y le dije, este es Jesús. This is Jesus convincing you. Es Jesús convenciéndote. You've gone in this direction. Has ido en esta dirección. He's given you the opportunity to be inspired. Te ha dado la oportunidad de sentirte inspirada. It's not about the outcome of the job.
No se trata tanto del resultado del trabajo. I imagine there's going to be the ones that she needs to meet Imagino que ahí encontrará a los que necesita conocer, that are going to bring about the maximum healing que van a traerle la máxima oportunidad de sanación and maximum miracles. y la máxima oportunidad de milagros. I said, no, this is the direction. Y le dije, no, esta es la dirección. He said, really? I Dijo, ¿de verdad? said, yeah, this is for you. This is a gift from Jesus. Sí, sí, de verdad, esto es un regalo de Jesús. So she was so happy. Me estaba muy feliz. And often when I travel around, Y normalmente a menudo cuando viajo, people feel things are going to be ripped away from them. la gente siente o piensa que se le van a quitar las cosas. Yeah. And it's not really the case. Y en realidad no es así. Yeah. It will happen when it's ready to happen. Ocurrirá cuando pueda ocurrir. All idols must fall. Todos los ídolos deben caer. And Jesus will completely clear that up for you. Y Jesús lo aclarará todo para ti. Anything that is not eternal is an idol. Todo lo que no es eterno es un ídolo. That's pretty deep. Es bastante profundo. That's everything. Your Es family, todo. everything. It's complete false perception. Es falsa percepción, es una percepción falsa. If it's not eternal, it's worthless. Si no es eterno, no tiene ningún valor. And so we are like children. Somos como niños. We're playing with children's toys, Estamos jugando con juguetes and God doesn't come along and snatch your truck away from you. y Dios no viene y te quita el camión con el que estás jugando, He's going to show us how meaningless it is sino que te va a mostrar qué poco sentido tiene until you choose, because it's a choice. hasta que tú elijas, porque es una elección. No, I don't want to play with that toy any longer. No, ya no quiero jugar con este juguete. And so, by the way, what's being offered, Y por cierto, lo que se le ofrecía, which still blows my mind apart to this day, que todavía hoy me vuelve un poco loco. I can remember when I first got the Course in Miracles, Recuerdo cuando me llegó por primera vez el curso de milagros, I knew nothing about it, no sabía nada de él and I read certain parts of it and listened to certain parts of it, y escuché y leí algunas partes and I was like, oh my God, the whole y, thing is a complete lie. y yo decía, oh Dios mío, es todo una mentira. He said, yeah. Y dijo, sí. Yeah. And then I was like, but Y entonces dije, pero you are offering me everything. tú me estás ofreciendo todo. It is the giving up, as he says, of nothing Es, for eh, everything. es entregar lo que es nada por lo que es todo. So it's like, well, what is the everything? Y entonces es como, pero ¿qué es el todo? So if we're going to trust the Course in Miracles, Entonces ponemos nuestra confianza en el curso de milagros. this can be your prayer. Esta va a ser tu oración. Everything you think with the ego is nothing. Todo lo que piensas con el ego no es nada. And everything with the spirit is everything. Y todo lo que piensas con el espíritu es todo. So the ego is fragmented. El ego está fragmentado. And so, wow, sometimes I get it right. Entonces algunas veces lo hago bien Sometimes I get it wrong. y algunas veces no. And the spirit is a vacuum Y el espíritu es una aspiradora where everything is healed. en la que todo se cura, se sana. There is no separation. No hay separación. There is pure, unconditional love. Es amor incondicional y puro. So you fall in love with your mother as much as the person down the street. Entonces te enamoras tanto de tu madre como de una persona que te encuentras en la calle. You see a whole perspective, Desde una perspectiva completa, holística, completely consistent. completamente consistente. Yeah. And so he says,
we've all thought about this in our lives, you know. We were all brought up with the unconditional love of the family. Todos hemos crecido con esta idea y nos lo han dicho, ¿no? Que el amor incondicional de la familia. And then we all grow up Entonces crecemos, and we go, didn't seem that unconditional to me. entonces crecemos y pensamos, no me parece tan incondicional, Unless we're in complete denial. a no ser que estemos en completa negación. And then we go on the spiritual journey Entonces empezamos en el camino espiritual and we go, I've never seen unconditional love in this world, that's for sure. y decimos, nunca he visto amor incondicional en este mundo, eso está claro. So it's like, wow, that's really something to aspire to. Y eso es algo realmente a lo que aspirar. So the Course in Miracles is teaching you unconditional love. Entonces un curso de milagros te está enseñando el amor incondicional. So basically what happens in our mind, Entonces básicamente lo que ocurre en nuestra mente, the ego says, okay, you can have a few experiences. el ego te dice, vale, puedes tener algunas experiencias, We're going to keep a few eggs in this basket, okay? vamos a poner algunos huevos en esta cesta, ¿vale? And you can have a few mighty companions around you. Y puedes tener algunos compañeros poderosos a tu alrededor, You can have some nice experiences, puedes tener algunas experiencias bonitas, but I'm still in charge pero yo todavía estoy a cargo, because you're guilty. porque tú eres culpable. So ultimately, our addiction is to guilt. Por lo tanto, finalmente nuestra adicción es a la culpa. Jesus says, if you let go of the idea, which is an idea, can you believe this? It's an idea that you're guilty. It's over. Jesús dice, si eres capaz de dejar ir la idea, te puedes creer que es una idea simplemente de que eres culpable, But of course, it's so addictive. pero claro, es tan adictivo. This is the whole point. De eso se trata. The ego says you're guilty, El ego dice que eres culpable and it needs you to join with it, and then you recall a memory, necesita que te unas a él y entonces te viene un recuerdo and you say, "Yeah, I'm guilty," y dices, sí, soy culpable. and the ego says, "Got ya." Y el ego dice, sí, sí, sí. And and even in the moment it happens, doesn't it? Y incluso en el momento ocurre, ¿verdad? We say something and we say, "Why the hell did I just say that?" Decimos algo y decimos, madre mía, ¿para qué he dicho eso? And the ego says, "Because you're guilty." Y el ego dice, pues ¿por qué eres culpable? You go, "Yeah, you're Y right." tú, sí, es verdad, soy culpable. And the Holy Spirit says, "You are innocent." Y el Espíritu Santo te dice, eres inocente. Not as this isn't a human being innocent within a world. Y no se trata de un ser humano siendo inocente en el mundo, This is pure radiant innocence. es pura inocencia radiante. If you actually find innocence, Si en realidad encuentras la inocencia, it's completely whole and complete. It's awakening. es completa y total, es el despertar. Innocence is actually another word for unconditional love. La inocencia es otra palabra en realidad para describir el amor incondicional. So to the ego says, "Oh, come on, this isn't going to happen to you, is it?" Y el ego te dice, venga, va, no, esto no te va a ocurrir a ti. ¿Qué dices? You're going to follow this contradictory voice, Vas a seguir esta voz contradictoria, which you don't even completely trust. la cual ni siquiera confías plenamente. Yeah. I've led you to here, I've led you to... Te he traído hasta aquí. Te he traído hasta aquí and we've had some good times. y hemos tenido momentos buenos, We've had some bad times, algunos malos, but that's life. pero es la vida. You can't be happy all the time. No puedes estar feliz todo el rato. Get with the program. Con el programa, Yeah. So it's always pulling us in this direction, yeah? pues siempre está estirando de nosotros en esta dirección. So it seems so real. Y parece tan real. And the reason why is because you believe you're a human identity.
Y la razón es porque crees que eres una identidad humana. and that has nothing to do with who you are. Y eso no tiene nada que ver con lo que eres. Yeah. You have to find out who you really are. Tienes que encontrar quién eres realmente. Yeah. In one part, he says, he asks a question to En us, en una parte nos hace una pregunta and he says, and who is the one that is answering that question? y dice, ¿quién es el que responde esa pregunta? He's always playing because the ego questions and answers itself. Y nos cuestiona porque el ego siempre se hace las preguntas y se responde a sí mismo. So our way is going to be very, very different. Entonces nuestra manera va a ser muy, muy diferente And so it's going to be very, very individual. y va a ser muy, muy individual. Yeah. Because God knows the way to your heart. Porque Dios conoce el camino hacia tu corazón. But that will mean facing things that are very uncomfortable. Pero eso va a significar enfrentar cosas muy incómodas. And so the key to all of this is, Entonces la llave para todo esto es, as Jesus teaches, como Jesús enseña, ultimately what you must learn, there is nothing outside of your mind. que finalmente lo que tienes que aprender es que no hay nada afuera de tu mente. So this is a really, really beautiful way to heal. Y esta es una forma muy, muy bonita de sanar. Everything is your mind. Todo es tu mente. So when something good comes, this is my mind. Así es que cuando algo bueno viene, es mi mente. When something bad comes, this is my mind. Cuando viene algo malo, esto es mi mente. When something is indifferent, this is my mind. Si algo es indiferente, esto es mi mente. And the key is to let everything go, the good and the bad. Y la clave es dejar ir todo, lo bueno y lo malo. And as Jesus says, Y como Jesús dice, I have all of your true thoughts waiting for you. conservo todos tus pensamientos verdaderos guardados para ti. One place he calls it the storehouse. En un lugar le llama el almacén. So everything that's beautiful about you and everything is stored for you. Entonces todo lo que es bonito está guardado para ti en un lugar. And it's simply waiting for you to undo that door. Y simplemente te está esperando a que esa puerta la abras. Yeah. But we want to hold on to the good memories and actually the bad memories. Pero queremos aferrarnos a las memorias, a los recuerdos buenos, bonitos y a los feos. And it's simply to keep handing them over to God. Y se trata simplemente de seguir entregándolos a Dios. Thank you for this wonderful day, God. I give it to you. Gracias por este día maravilloso, Dios. Aquí te lo entrego. Thank you for this terrible day, God. I give it to you. Gracias por este día terrible, Dios. Aquí te lo entrego. Because he says it's all completely false perception. Porque dice, realmente es percepción falsa. He says that what you believe, you Dice- perceive. Dice que lo que crees es lo que percibes. So it's coming from your own preference package to be healed. Entonces proviene de tu propio paquete de preferencias para ser sanado, Until you want to stop the game. hasta que decidas parar el juego. So we know it. We like on the spiritual journey, we think, why does this keep happening to me? En el camino espiritual decimos, ¿por qué no para de ocurrirme esto? This pattern appears again. Aquí está otra vez ese patrón. Yeah. But the only thing that's the same about it is you. Pero lo único que permanece igual ahí eres tú. And we've all had this in our lives, haven't we? Y todos lo hemos vivido, ¿verdad? And we say to our friend, are you seeing what I'm seeing? Le dices a tu amigo, ¿estás viendo lo que yo veo? And they say, no. Y te dicen, no. And you're like, this is Y, in my mind. y tú, oh, está en mi mente. Yeah. It's coming as a gift. Viene como un regalo. So the ego's game Entonces el juego del ego is avoidance. es
El rechazo. So Jesus says you will not reach God through avoidance. Y Jesús dice, no vas a llegar a Dios a través del rechazo. Yeah. In the end, you will have to face what you believe Al about final yourself. al final vas a tener que enfrentar lo que crees sobre ti mismo. And so we know that in relationships, don't we? Y esto nos ocurre, ¿verdad? En las relaciones. Now we know them, that they all came into our lives for healing. Ahora sabemos que todas vienen a nuestra vida para nuestra sanación. That's how we take full responsibility, Así es como tomamos completa responsabilidad, that I choose all my relationships que elijo todas mis relaciones and they show me what I believe about myself. y que me muestran lo que creo sobre mí mismo And it's up to me whether I want to let them go or not. y que depende de mí si las quiero dejar o no, The beliefs around it. que si quiero dejar ir todas las creencias que están alrededor de ella. So Jesus talks about many of these dynamics, doesn't he? Y Jesús habla, ¿verdad?, de estas dinámicas. He talks about the victim and the victimizer. Habla de la víctima y el victimario And he says they both need each other to exist. y dice, los dos se necesitan el uno al otro para existir, But all the time we blame, pero en cuanto culpamos, so blame is a projection, la culpa es una proyección, we project out the error. proyectamos afuera el error. So for example, in your question was, yeah, when you open up your heart, then it seems like one's come to, like take advantage of you. Entonces, tú has hecho en tu pregunta, ¿no? Has dicho, cuando abres el corazón parece que vienen alguien a sacar provecho de ti. And Jesus says, you invited that. Y Jesús dice, lo has invitado tú, Yeah, it's your healing. es para tu sanación, It's your healing assignment. es Yeah. tu sanación, tu ejercicio de sanación. So he says, you project it out, Dice, has proyectado afuera, and then it comes to you, entonces viene hacia ti and then you start arguing with your own thought system, trying to get rid of it. y tú empiezas a pelearte con tu propio sistema de pensamiento para quitártelo del medio. So that's why he has to. That's why he says about we have to talk about beliefs. Y entonces tenemos que hablar sobre las creencias. Yeah. So it's actually said you are doing this unto yourself, Nos dice, estás haciéndote esto en verdad a ti mismo. and it is this that I would undo. Y es esto lo que tengo que deshacer. So when you go deep into your mind, Entonces, cuando vas a niveles profundos de tu mente, you have to take it off of the screen of the characters. tienes que mirar a la pantalla de personajes And so we've all had the experience of being the victim. y todos hemos tenido la experiencia de ser víctima And we've also had the experience of being the y victimizer. también hemos tenido la experiencia de ser el victimario. Yeah. And we say, oh yeah, my behavior wasn't that good there. Cuando he dicho, por ejemplo, mi comportamiento ahí no fue muy correcto. Nasty. Mm. And then the victim, oh, this one came into my life. Y It's la terrible. víctima diciendo, "Oh, qué terrible que ha ocurrido esto que ha venido a mi vida". And Jesus says, take it off of the story Y Jesús te dice, sácalo de la historia and really feel the victim inside of you. y siente en verdad la víctima en ti. So it always starts with the victim, doesn't it? Entonces siempre empieza con la víctima, ¿verdad? I've been hurt. Ah, me han herido. This one, he ripped me off, or, whatever. Lo que sea, ¿no? Me han... So we have to be so vigilant for tiny little upsets in our mind. Tenemos que estar muy vigilantes por pequeños enfados en nuestra mente. And Jesus says, go deep down into your heart, into your soul, and find where you believe that you're a victim. And it's like a plug. We're just going to unplug it. Entonces Jesús te dice, ve a nivel profundo y fíjate dónde es que tienes la creencia de ser una víctima y tienes que desenchufarlo. Es como un enchufe y hay que desenchufarlo. Because here we say, oh, I forgave my ex-husband. Porque aquí decimos, he perdonado a mi exmarido. And then the next relationship comes and it's like, they're doing exactly the same thing. Entonces llega la siguiente relación y dices, pero se está haciendo lo mismo.
Or another one came and then, oh my, the same thing's happening. I thought Otros, y es I said como, that. es lo mismo, yo pensé que lo había perdonado ya. So we're not actually forgiving people, En realidad, entonces no estamos perdonando a personas, we're forgiving the victim story, sino que estamos perdonando la historia de la víctima, which is actually the ego. que en realidad es el ego. And as we go down into Y, that, y a medida que vamos profundizando en eso, we feel so deeply into it. lo sentimos And then what you'll find is you'll find the victimizer. y lo que encuentras es al victimario. And Jesus will say, you need both to exist. You need to Mm, forgive Y, both. y Jesús te dice, es que en realidad necesitas los dos para existir. Might be some resistance to that. Puede haber algún poco de resistencia, ¿no? And then Con it's esto. like, well, have a good look in your mind. Be honest when, you were doing that. Entonces dice, no, sé muy honesto, mira tu mente y fíjate cuándo lo has hecho eso tú. And then you want them to merge and see Entonces, that they are both the same. entonces necesitas dejar que se fusionen y que te des cuenta de que en realidad son lo mismo. And when you bring that together, you can completely release it. Y cuando llevas a los dos juntos, entonces puedes soltarlos. This is actually what Jesus means by following your heart. Y a eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice, sigue a tu corazón. He will bring you the opportunities to unplug from the ego. Él te va a traer las oportunidades para que te desenchufes del ego. And as he says, the ego will go from suspiciousness to viciousness. Como dice en el libro, él va a pasar de sospechoso a malvado. So when you say these huge prayers, Cuando sientes estas oraciones enormes, you say, I want to follow my heart, Jesus, I am yours. cuando dices, quiero seguir mi corazón, Jesús, soy tuya, Then basically everything that's unhealed is going to be brought to you and then lifted up. entonces lo que va a ocurrir es que todo aquello que no está sanado va a surgir para ser sanado. But to see the unreality of it, Pero para que veas la irrealidad de ello, to absolutely see that it's not true. para que veas realmente que no tiene nada de verdad. So this is why it's mastery through love, not through fear. Por eso se trata de una maestría a través del amor, no del miedo. It's not to reinforce the fear, No se trata de reforzar el miedo, it's actually to release the fear in love. sino para liberar al miedo en el amor. Yeah. So this is eventually what happens Entonces, al final, esto es lo que ocurre, is that all of your sort of like own inspirations, begin to now they're off the table. Entonces, todo lo que antes creía que era tu inspiración están fuera de la mesa, Because they've led you so far. porque te han llevado muy lejos It will only take you so far on the journey. y solo te llevarán hasta cierto punto en el camino. Yeah. And then finally it comes to a point where, okay, you're going to have to face the deeper thoughts. Yeah. Entonces llega un momento en el que que dices, vale, sí, tengo que mirar todos mis pensamientos más profundos. Yeah. And because of that, we don't know the way to that. We've lost our way. Hemos perdido el camino, no sabemos muy bien cómo se llega hasta Yeah. ahí. So this is when we really hold on to Jesus Y ahí es cuando nos cogemos bien de la mano de Jesús and have to say, everything that comes, I'm doing this unto myself. y decir, todo lo que viene me lo he hecho a mí mismo. So for me, it's like none of this now is like what I would choose. Entonces, para mí, yo diría, todo esto que me está ocurriendo, en realidad yo no lo elegiría. I don't really think about what I want. En realidad no pienso qué es lo que quiero. I didn't think I want to come to Colombia. No pensé, quiero venir a Colombia, Didn't even think I wanted to go to Brazil ni siquiera que quería ir a Brasil or Europe o Europa or relationships. o relaciones. It just starts to come because your prayer is so high for healing Simplemente llega porque tu oración es muy fuerte de sanación.
It's all going to naturally come to you va a venir a ti de forma natural, for your greater good. para tu mayor bien. And so we get caught up in trying to change the form all the time. Entonces nos atrapamos en querer cambiar la forma todo el rato. I want to go here. I want to meet this one. I want to do this. I want to do that. Quiero ir aquí, quiero conocer a este, quiero hacer lo otro. But what we need to do if we really, really want to heal, we have to put healing first, which is putting our heart first. Pero lo que tenemos que hacer es poner primero la sanación si lo que queremos es sanar. To release the blocks to the awareness of love's presence. Entregar los bloqueos a través de la conciencia de Dios, Because this is the way to deepening in love. porque esta es la manera de profundizar en el amor. And I don't know what my blocks are any longer. Y yo ya no sé cuáles son mis obstáculos. The ego is so hidden El ego está tan escondido that it wants to keep you trapped. que quiere mantenerte atrapado. So I have to literally hand everything over. Entonces, literalmente tengo que entregarlo todo. And so I can give you an example of this, what just happened to me. Entonces, os puedo dar un ejemplo de lo que me ha ocurrido. Every single door seemed like it closed on me. Pareciera que todas las puertas estaban cerradas delante de mí. There was nowhere to go. No había ningún lugar al que ir. All of my normal, not normal, like all of my safety mechanisms, we'll call them, Entonces, todos los mecanismos de seguridad que yo tenía, were taken away. todos los mecanismos de defensa se me quitaron. And so I had nothing. Entonces no tenía nada. And so the ego comes rushing in and says, you need to do something about this. Entonces el ego vino rápidamente y dijo, tienes que hacer algo al respecto. You need to change the form. Necesitas cambiar la forma. You need to ring someone. You need to do something. Tienes que llamar a alguien, tienes que hacer algo. Yeah. But I knew that I was facing something much deeper than that. Pero yo sabía que estaba de cara a algo que era más profundo que todo eso. Because I would have been acting on fear. Porque hubiera actuado en base al miedo. So I sat there for 4 hours in meditation Así que me senté 4 horas en meditación with this fear just ripping through my body, seemingly. y con este miedo que aparentemente pues corría por mi cuerpo. And the ego was, you need to do something. Y el ego decía, tienes que hacer algo. Yeah. But I was just coming back and just staying with the feeling. Entonces yo volvía atrás y decía, me quedo aquí con el sentimiento. It was like, you're doomed now. Decía, estás Perdido. perdido, You have nothing. no tienes nada. And I thought, yeah, this is the complete trick. Y decía, este es la trampa. So it took around about 4 hours of sitting there Entonces me tomó 4 horas estar ahí sentado till finally it dissipated, hasta que finalmente se disipó, but it was still there. pero aún estaba ahí. And then when I came out, I was sitting on my bed. Y cuando This is like salía, 3 weeks ago. esto hace 3 semanas, y cuando salí de ese lugar estaba sentado en la cama. And then I started seeing green light around my legs. Empecé a ver luz verde alrededor de mis piernas. And I was like, wow, this is fascinating. Y dije, uy, qué alucinante. And it was sort of like growing and then getting smaller. Entonces era así algo como que crecía y se reducía. And I was just fixating my attention on that. Y yo fijé mi atención en eso. And then I was seeing light around objects in the room. Y veía en algunos objetos de la habitación luz alrededor. And so I was like, okay, the light is here. Entonces decía, vale, la luz está aquí. Something was more peaceful about that. Había algo que se sentía más pacífico. Yes, this is more real than anything else. Sí, eso es más real que cualquier otra cosa. And then this lasted some time. Duró durante un tiempo And then slowly it ended. y entonces poco a poco acabó. And then I went back into meditation Entonces volví a entrar en meditación until I fell asleep. hasta que me quedé dormido. And I went to bed and I woke up in the morning Me fui a la cama, me desperté por la mañana
and the ego was there. Y el ego estaba ahí. Excuse me, Perdona, you're doomed. estás fatal. You think Estás you're going to perdido. meditate all day ¿Piensas que vas a meditar todo el día? and wake up and think, ta-da! Y despertarte y decir, ¡tarán! Yeah. So, okay, back to the old game. Entonces, bueno, de vuelta al juego antiguo, So I sat there with the fear again. me volví a sentar con el miedo And we all know that impulse. You need to do something. y conocemos todos ese impulso, ¿verdad? Tienes que hacer algo. And I sat there for about an hour and a half this time. Y esta vez me senté sobre 1 hora y media And then all of a sudden, from behind it came this joy. y de repente, de detrás de ese lugar, vino esta corriente de alegría. And and it was like Jesus was there and he was just laughing Y Jesús estaba ahí y reía. and was like, wow, you really thought there was safety in the world, didn't you? Y decía, ¿realmente crees que el mundo es seguro, no? And I was like, wow, ego, you really had me there. Y le dije, wow, ego, realmente me has Oh pillado. my God. I felt liberated. Oh, Dios mío, me sentí liberado. It was like, like a fish has like a hook in it. ¿Sabes? Como un pescado que tiene un anzuelo, It was as if I had these two hooks in me como si tuviera dos anzuelos en mí, and the ego was keeping me to this world. y el ego me mantenía atado a este And I mundo. didn't even know they were there. Y ni siquiera sabía que estaban ahí. And then they went ping. Y de repente hicieron ping. And I was like, I am liberated. Y fue como, ¡ah, estoy liberado! Oh my God, I am so free. ¡Oh, Dios, soy tan libre! Oh, my heart felt so expansive. Ah, mi corazón se sintió muy expansivo, I felt so joyful. súper alegre. And I thought, nothing can contain me. Y pensé, nada puede contenerme. Oh, I am not concerned about this world. Who Ya no me cares? preocupa este mundo, ¿qué le importa? God is real. Dios es real. Thank you. Gracias. And Nana was in another city, Y Nana estaba en otra ciudad and she wasn't feeling so good. y ella no se encontraba muy bien. And we woke up, she rang me, Entonces me llamó and I said, I am liberated. y le dije, ah, me siento liberado. And she was like, really? Digo, sí, Anywhere to go? pero no tenemos a ningún sitio al que ir. And we just started getting happier. Entonces, poco a poco nos pusimos más y más alegres. And as I shared my experience, Y cuando le explicaba mi historia, she had the memory and said, I actually had the same thought. y ella dijo, yo también, de hecho, he tenido el mismo pensamiento. That all these doors closed on us for a Que todas, reason. que todas estas puertas están cerradas Yeah. ante nosotros por una razón. She was feeling that experience inside. Ya estaba sintiendo esa experiencia dentro de ella. There's nothing here for us any longer. Ya no hay nada para nosotros aquí. So, in terms of what we're talking about, Entonces, en cuanto a lo que estamos hablando, following our heart, seguir nuestro corazón, if I knew this was part of following my heart, si yo hubiera sabido que esto forma parte de seguir a mi corazón, I'd be like, yeah, count me out. entonces hubiera dicho, no, yo no me subo. No, thank you. No, gracias. So we have to be worked up to these experiences, yeah? Tenemos que ser traídos a este tipo de experiencias And it's like, put my faith in God, put my faith para poner mi fe en Dios. when we can. It's like a turn of the wheel. Es como una vuelta más de la rueda. And the key is not to guilt ourselves. Y la clave es no culparnos a nosotros mismos. It's like, oh, I chose the world. Es como, oh, he elegido el mundo. I'm terrible. Ay, soy terrible. I didn't choose God. Ay, no he elegido a Dios. Oh, I'm not even practicing a course in Ni miracles. siquiera estoy practicando un curso de milagros. I have to tell my group now. Le tengo que decir al grupo. I'm going to have to express to somebody. Tengo que expresar con alguien. That's what I did. Mira lo que he hecho. I didn't follow God. No he seguido a Dios. I went to the fridge. Fui a la nevera.
And I knew that I shouldn't have, Y sabía que no tendría que haberlo hecho. but I had another piece of cake. Pero tomé otro trozo de pastel. It doesn't matter, does it? Y no importa, ¿verdad? Yeah, it's the game of guilt. Es el juego de la culpa. In A Course in Miracles, En el curso de milagros, in Choose Once Again, en la sección Elige de nuevo, he says, you get another go. dice, tienes otra oportunidad. So it's like, being on the fairground. Es como Yeah. estar en el juego, en el campo de juego. And can you imagine when you're a child, yeah? Y imagínate, ¿no? Eres un niño And you're on your favorite ride, y estás ahí pues jugando a lo que más te gusta and then you get off and you're really sad, y te bajas y te sientes muy triste and the ticket man goes, here's another ticket for free. And you're like, oh my God. y el hombre de la Yeah. boletería dice, mira, tengo un ticket para ti gratis y tú, wow. I did that with my niece and nephew before I left on this travels, like Antes 8 de years ir, ago, probably 10 antes, years ago. hace unos 10 años, antes de irme en estos viajes, hice eso con mi sobrino y mi sobrina. And I took them to the fair, Los llevé a la feria. and we got tickets whereby you could just keep going. They had one each, just do everything. Les compré un ticket a cada uno de estos que son infinitos, ¿no? Ves y haz todo lo que quieras. And you know what children are like? Y sabes cómo son los niños. They want to do like one thing like 20 times. Quieren hacer una cosa 20 veces. So there they go. Can we go again? I'm standing there. Yep. Y entonces te dicen, ¿qué puedo otra vez? Y tú, sí. Okay, on to the next thing. Round and around. Venga, a la siguiente. Venga, y otra vez, y otra vez. Spend all day there. Estuvimos ahí todo el día. I said, okay, now we're going to have a burger. Y dice, bueno, ahora vamos a tomarnos una hamburguesa. ¡Yay! Can we play more? Yes. What ¿Podemos do you want? jugar más? Sí. They went on everything. Se lo probaron todo. And finally, there's me sat on a bench, and they're going on their final thing, which they've done about 20 times. Entonces yo estaba sentada ahí en un banco y estaban haciendo por 20ª vez la misma cosa. And then they come up to me and they say, Uncle, can we go home now? We're tired. Entonces vienen y me dicen, tío, ¿podemos irnos a casa? Estamos cansados. And I said, yes, we can go home now. Y les dije, sí, podemos irnos a casa. And so obviously we went home. Fuimos a casa. And they always say, do you remember that time when we went to the fair? Y siempre les digo, ¿te acuerdas aquella vez que fuimos a la feria? And I said, yeah, it was incredible, wasn't it? Y sí, fue increíble, ¿verdad? So let's see that as our heart opening. Entonces vamos a ver eso como nuestra apertura de corazón. Oh my God, I get another go. No, Dios mío, tengo otra oportunidad. I actually get another go to open my heart. Tengo otra oportunidad para abrir mi corazón. So now we're coming to the point, I'm going to give you the key. Entonces ahora llegamos al punto en el que os voy a dar la llave. All this, because this has been pretty deep. It's like, whoa, this is one hell of a journey. Porque todo esto ha sido muy profundo, es como vaya menudo viajecito. Well, Jesus is going to give you the key. Bueno, Jesús os va a dar la llave. Right. This is the key, everyone. So get your notebooks out. Gente, esta es la clave, que sacad vuestras notas. Okay. This is Jesus's teaching on this. Esto es Jesús dando su enseñanza. Everything is love or a call for love. Todo es amor o una llamada de amor. That's it. That's Yes. how you love your mind. Eso es como, that's how. That's how you love your mind. Eso es como amas a tu mente. So now this is the teaching. Everything is your mind, Entonces esta es la enseñanza. Todo es tu mente and everything is coming for God to love through you. y todo viene a través de Dios para amarte. So when it's a challenging situation, it's a call for love. Cuando hay una situación que se siente como un reto, es una llamada de amor. And when you're in his experience, it is love. Y cuando estás en esa experiencia, es amor. Yeah. So your only prayer is, how can I extend love to this part of my mind? Entonces tu única oración es cómo puedo extender el amor a esa parte de mi mente. So for example, when these experiences come,
Por ejemplo, cuando estas experiencias vienen, It's like cleaning your house. es como limpiar tu casa. If you clean all your house, but you know you haven't cleaned behind the TV, Limpias toda la casa, pero sabes que no has limpiado detrás de la tele, but no one can see it, pero nadie lo puede ver. but you know about it. Pero tú sabes que está ahí. And you sit down, you think, oh, fantastic, I've cleaned the whole house. Y te sientas y dices, ah, qué bien, he limpiado toda la casa. And something says, but you didn't clean behind the TV though, did you? Pero entonces es como, pero no has limpiado detrás de la tele, ¿verdad? And you're like, but no one knows. Pero nadie sabe. Yeah. And the ego says, yeah, keep that guilt. Y el ego dice, sí, sí, eso, mantén esa culpa. Only me and you know about it. Solo That's tú y yo okay. sabemos eso. Yeah. Right. We know that it's there. Sabemos que está ahí. But all that is a call for love, isn't it? Pero al final esto es una llamada de amor, ¿verdad? It's not going to take long to sweep that up, and you've done the whole house. That's No, incredible. no toma mucho tiempo limpiarlo y has limpiado toda la casa. Es increíble. And it's like when that one comes into your life, that experience comes. Entonces, cuando esa experiencia viene a tu vida, What do we want to do? ¿qué queremos hacer? We reject it. Lo rechazamos. Say, get this out of my life. Quita esto de mi vida. You do anything to get it out. Yeah. Haces lo que sea para sacarlo de en medio. Yeah. And it doesn't work Y no funciona, because it's a call for love. porque es una llamada de amor. It's the part of your mind calling for love. Es la parte de tu mente que está llamando, que está pidiendo Yeah. amor. And it comes to the point where you don't know how to love that, do you? Y llega un punto en el que en realidad no sabes cómo amarlo, ¿verdad? It's so deep. You're like, oh my God, I've been here before. Es tan profundo que dices, ay, Dios mío, aquí ya he estado yo antes. So this was the experience that happened to me. Entonces, esta es la experiencia que me ocurrió. I felt like, we've probably all thought this. You've like, can you imagine what it was like if I was stranded at sea and, I'm just like floating around in the middle of the sea thinking, oh my God, what am I going to do? Seguro que habéis pensado alguna vez qué pasaría si estuviera perdido en medio del océano, ¿no? Y qué haría, ¿no? Estaría allí nadando diciendo, oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? I have no reference of how to survive that. I don't know what to do. No tengo ninguna referencia sobre cómo sobrevivir, no sé lo que debería hacer. And so these forgiveness opportunities are like that. Entonces, estas oportunidades de perdón son We, como esa situación. because we know it, because all of our old ways don't work, do they? Lo sabemos porque todas nuestras otras maneras que hemos probado no funcionan, ¿verdad? Nothing works. It doesn't No. work. Nada Yeah. funciona, no funciona. So we have to say, you show me the call for love. You show me the love. Entonces decimos, muéstrame tú la llamada de amor, muéstrame tú el amor. So I had this one friend come into my life. Entonces tuve este amigo que llegó a mi vida. The dynamic felt very deep. La dinámica se sentía muy, muy profunda. It felt like, on my side, manipulation. En mi parte era manipulación, Yeah. Lies, cheats. engaños, Mentira. mentiras. And now my focus is on that. Entonces ahora mi foco está en eso. There it is. Ahí está. That was a lie. Eso era una mentira. And then I came back to my mind. Entonces volví a mi mente. What if this is a call for love? ¿Qué pasa si en realidad esto es una llamada de amor? I'd seen the pattern before. Ya he visto el patrón antes. This is exactly the same thing in a new disguise. Es exactamente lo mismo con un disfraz diferente. And Jesus was like, you are generating these things. Y Jesús decía, tú estás generando estas cosas. How do you know that they're lying? ¿Cómo sabes que están mintiendo? Did one really helpful thing to me. Es una cosa que es muy útil para mí. He said, what is being shared is true for them. Lo que me dijo fue, lo que están compartiendo es verdad para ellos. So you don't need to judge that. Así es que no necesitas juzgar eso. So then it's how can I love this part of my mind? Entonces es cómo puedo amar esta parte de mi mente.
I was so resistant, I didn't even want to go near them. Tenía mucha resistencia, ni siquiera me quería acercar. Like we said, oh my God, just get away from me. Era como, ay, simplemente pues apártate de mí. But this time I prayed and said, Shh, Lord, this has come again. I need to love my mind. Pero esta vez me puse en oración y dije, Señor, por favor, ayúdame, necesito sanar esta parte de mi mente. And this experience came when we all met. Y ocurrió esta experiencia en la que nos reunimos todos And so I've been praying. y yo había estado orando And when this one came, y cuando esta persona vino, they put their bag down and they were about to walk away. puso las maletas en el suelo y estaba a punto de irse. And something felt like I had to get up. Y algo me dijo, me tengo que levantar. And I tapped them on the shoulder Y le di así unas palmaditas en el hombro and I just put my hands out y puse así, extendí mis manos and we hugged. y nos abrazamos. And it was such a soft hug. Y fue un abrazo tan suave And we just held each other y nos sostuvimos el uno al otro, for longer than a normal hug. más largo de lo normal. And then we came out Entonces salimos de ahí and we just said, thank you. y dijimos gracias. And I thought, God, was it that simple? Y pensé, vaya, era tan simple. And then another scenario came, Vino otro escenario the same one. con lo mismo. And as Jesus teaches, anything is lacking is what you're not giving, he kept telling me. Y como Jesús dice, todo lo que crees que falta es lo que estás dejando de dar. Right. And then I heard, Entonces escuché, ask to make them a drink. pregúntale para ir a tomar algo. I was embarrassed to do it. A mí me daba vergüenza hacerlo, It's going to help. But somehow something was calling me. pero había algo que me llamaba. So I said, can I make you a drink? Entonces le dije, ¿quieres que te haga una bebida? Completely lit up. Y se iluminó completamente. Thank you so much. Gracias. So I made the drink. Así que le hice la bebida. And then the third one was, Y el tercer escenario fue this one was in distress. de una persona que estaba preocupada. And because of those other interactions, Y dado a las otras interacciones, before I would say, this is just being completely made up. antes habría dicho, se lo está inventando. I had my judgment package. Tenía mi paquete de juicios. I know what's going on here. This is the manipulation coming out. Ah, ya sé lo que está pasando aquí, es la manipulación. Because of me coming forward, Pero como yo fui directo, I was seeing them differently. los veía de otra forma. It's me. Soy yo. And I was sitting there looking at them. Entonces estaba ahí sentado mirándolos And I remember what Jesus had said to me. y recordé lo que Jesús me había dicho. This is true for them. Esto es verdad para ellos. Yeah. And then there was an opportunity to help. Entonces hubo una oportunidad para ayudar. And then my mind lit up. Entonces mi mente se iluminó. And part of me didn't want to say it. So Y this parte is de the, mí no quería decirlo. oh, hey, this is a lie. They don't need help. Una parte de mí decía, oh, esto es una mentira, ellos no necesitan ayuda. And Jesus said, it's for you. Y Jesús me dijo, es para ti. This one was actually very upset. It was very, very stressful for them. They were crying. Estaban muy, muy preocupados, realmente estaban llorando. It was intense. Era muy intenso. But my mind had cleared. Pero mi mente se aclaró, declaró. And then everyone was listening. Todo el mundo estaba escuchando. And then I said, can I say something? Entonces yo dije, ¿puedo decir algo? And you could see the fear, like, oh my God, what's he going to say now? You know, after everything that happened. Y podías ver el miedo, ¿no? Ay, madre mía, ¿ahora qué van a pensar después de todo lo que ha pasado? I said, I will help you. Y dije, yo te ayudaré. I'll do it for you. Yo lo haré por ti. And in that moment, I felt so lit up. Y en ese momento me sentí tan ligero.
because it was the part of my mind that was calling for love. porque era esa parte de mi mente que estaba pidiendo amor. Really, it wasn't about another, it was about loving who I am. En realidad no se trataba de amar al otro, sino era amar lo que en verdad soy. So once Jesus said to me, Así que una vez Jesús me dijo, he said to me, treat everyone as if they're a 7-year-old. trata a todos como si tuvieran 7 años. And I thought, God, that's brilliant. Y dije, oh, eso es fantástico, Because you know what it's like if you're dealing with adults, porque si estás tratando con adultos, we go, you should know better. es como, deberías hacerlo mejor. Yeah. But if you're dealing with a 7-year-old, you don't say you should know better, do you? Pero si tratas con un niño de 7 años, no le dices, deberías hacerlo mejor, ¿verdad? The chocolate bar would make you feel better. Yes. La tableta de chocolate te hará sentir mejor, sí. Let's go and get a chocolate bar then. Venga, vamos a conseguir una barra de chocolate. So I think this is a beautiful metaphor Siento que es una metáfora muy linda. that when these challenges come, Cuando aparecen estos retos, to remember that, this child just needs love. recuerda que este niño necesita amor. And now in our terms, we can say this child of God. Y ahora en nuestros términos podemos decir este hijo de Dios. And then for us, we can see it as our own mind. Y para nosotros podemos verlo como nuestra propia mente. I'm loving my own mind. Estoy amando a mi propia mente. Yeah, this is the most important thing. Eso es lo más importante. You did it for yourself, Lo hiciste para ti. to remember who you are. Recuerda quién eres. So maybe that covered it. Quizá eso ya lo cubrió todo. Wow. Muchas gracias, Ken. Qué maravilla. That's wonderful. Thank you very much, Ken. Qué maravilla escucharte. Wonderful to listen to you. Muchísimas gracias. Thank you so much. Bueno, estamos con respecto al tiempo, bueno, pues un poquito ahí fuera del tiempo habitual. Aún así, bueno, sentiros libres de quedaros, de salir. Yo sí que me gustaría proponer ronda de preguntas. Si alguien quiere preguntarle algo a Ken, si alguien quiere participar y los que tengáis que salir, salís. La reunión quedará grabada, igualmente yo os la enviaré, ¿vale? O sea que... This session is going to be recorded, so whoever feels like leaving can leave. The ones who want to stay can stay, but I would like to invite you to ask any questions, anything that's still in the mind, because the time, we're a little over time, but still, Sí. I would like people to ask questions. Sí, si está bien para ti, Ken, no sé si tienes que salir, pero si está bien para ti. If it's okay with you, Ken. Absolutely. Sí. And just to be clear, if it's not about the subject, that's okay as well. Y Because this may have brought up something else. Y para que quede claro, si no la pregunta no trata sobre el tema en concreto, está bien, porque quizá todo esto que he explicado trae alguna cosa, ¿no? Aparte. And equally, maybe there's like a prayer to strengthen something in your own mind. Quizá también quieras compartir una oración para reforzar en tu propia mente. Say, this is actually what I want, and we can join in that prayer. Puedes decir, esto es lo que deseo y todos podemos unirnos en esa oración. Sí, incluso un compartir, si alguien quiere compartir algo que le haya movido lo que ha dicho Ken o cualquier otra cosa, pues también está perfecto. It would be perfect if anyone has anything to share, that's something that came up during what Ken was explaining. Andrea. Ok, hola. Hola. Tengo varios meses y que observo que tengo mucho apego al cuerpo. For many months, I have been observing that I'm very much attached to my body.
y cómo lo has compartido, he estado en esta profunda oración a ver cuál es el propósito de esto, para qué estoy tan identificada con el cuerpo. And as you were sharing, I've had a deep prayer, like to see what's the purpose in this? Why am I feeling so attached to my body? Y lo que encuentro es muchos miedos, temor a estar enferma, a quedarme inmóvil, a deteriorar el cuerpo, y tengo miedo de ir al doctor. And I'm very scared. I'm afraid to go to the doctor. I'm afraid to be very sick. I'm afraid to not being able to move. There's a lot of fear coming up. Son cuando surge un dolor o la molestia, articulaciones en las piernas, y no hice nada, solo hay un dolor cada día. Digo, ¿qué pensamiento tengo que estar reflejándose aquí? There's a pain that comes up, either my knees or my joints, or there's pain coming up every day. And I just want to know, what are the thoughts that are causing this pain? Y ya son varios meses que hago las reglas de tomar decisiones, cómo quiero este día, y digo, no quiero tomar ninguna decisión por mi cuenta, o estoy haciendo las lecciones otra vez. Me dio mucha risa porque dices cosas que hago yo también, y está la culpa. It's very funny because there are things you say that remind me of how much guilt I see in myself. And there's also, I mean, I've been practicing the rules for decisions. I'm doing the lessons again. So I'm trying to do my best. Y el punto final es que estoy asustada, porque And no me gusta sentir dolor en el cuerpo, si no, no puedo entrenar la mente. And it feels like, I mean, I'm scared. That's the end point, because I don't like to feel the pain. I cannot focus on my practice while there is pain in my body. Y esto me está quitando la paz. Ya llevo 6 meses así. And this is taking the peace away from my mind. And I've been like this for the last 6 months. Y eso es todo. Y me divierte mucho escucharte, y te amo tanto. Gracias, Kenneth. That's all. And I really love listening to you. It's so much fun. Yeah, I love you, Ken. I love you too. Thank you so much. Yeah. Wow, I've got something for you. Tengo algo para ti, Very beautiful. algo muy bonito. The thing is as I said, the ego is always trying to reconfirm the body identity. Como he dicho, Yeah. el ego siempre está intentando reconfirmar la identidad en el cuerpo. Yeah. So that's when we're not in our true function. Entonces ahí es cuando no estamos en nuestra verdadera función. We're not being used enough. No estamos siendo suficientemente usados. So then what we do is we fixate on forgiveness. Entonces nos quedamos fijos en el perdón. And we start fixating on forgiving the body. Nos obsesionamos en sanar el cuerpo. And then we're like, God, my wrist is aching. Entonces es como, oh, me duele la muñeca. What's that? And then the next day, oh my God, it's my ankle. Y al día siguiente es como, uy, es el tobillo. Before you know it, I've got to forgive this whole body. I feel terrible. Antes de que te das cuenta, dices, ay, para perdonar este cuerpo me siento fatal. And Jesus says, no, don't pay too much attention to the body. Y Jesús te dice, no prestes mucha atención al cuerpo. Don't bring body thoughts to the level of mind. No traigas pensamientos corporales al nivel de la mente. And you know what? Not many people actually use this from A Course in Miracles. ¿Y sabes qué? No mucha gente utiliza esto del curso de milagros. Jesus tells us exactly how to undo the body thoughts. Jesús nos dice exactamente cómo deshacer los pensamientos corporales. You can read the whole section. Puedes leer la sección completa. It's in chapter 31. Es en el capítulo 31. And it's called The Saviour's Vision. Y se llama La visión de los salvadores o del Salvador. And you'll read it and it says, the way to undo the body.
Y lo lees y dice, la manera de deshacer el cuerpo is to see the good in everyone. es ver lo bueno en todos. That's it. Eso es todo. I'm just like, oh my God. Y es This- como, ay, Dios mío, yeah. We fixate on judgment, nos obsesionamos o nos fijamos demasiado en el juicio, judging ourselves, judging others, juzgamos a nosotros mismos, a los otros, guilt in others, guilt in ourselves, culpa en nosotros, culpa en los demás, blaming others, blaming ourselves. culpar a los demás, culparnos a nosotros mismos. Thus, the sickness is judgment. La enfermedad es el juicio. Yeah, that's the only judgment there is. Ese es el único juicio que existe. Sorry, that's the only sickness that there is. Perdón, esa es la única enfermedad que existe. So the way to stop that is to want to see the good, desire it above everything else. Entonces, la manera de solucionarlo es desear realmente ver lo bueno en los demás. So to stop ourselves fixating on our body identity, Entonces, dejar de obsesionarnos o de fijarnos en nuestra identidad corporal desire to see the Christ, y deseo de ver a Cristo. desire to love no matter what, Un deseo de amar sin importar el qué. and everything will line up with that. Y todo lo demás se alineará con eso. You'll never heal the body at the level of the body. Nunca sanas el cuerpo en el nivel del cuerpo. As we said, more problems will just come. Como hemos dicho, vendrán más problemas, But what you're saying is, I want to be fully used by you, sino que lo que dices es quiero ser completamente usada por ti and by meaning being fully used y a lo que me refiero con ser completamente usada is to see the Christ es ver al Cristo and allow now Jesus to come in to give you all of those opportunities. y permitir que Jesús venga a ti para que te muestre todas esas oportunidades. And so isn't that so simple? Y en realidad es que es muy simple, ¿verdad? I want to see the good in everyone. Quiero ver lo bueno en todos. I've had enough of my judgments. Ya tengo suficiente de mis juicios. That is literally it. Ya está, es eso. So what a gift. Así que qué regalo What a beautiful gift from Jesus there. tan bonito de Jesús. So thank you so much actually for bringing that up, Y muchas gracias por traerlo, because we get so fixated on moving in this direction as if I'm healing. porque nos obsesionamos mucho en tomar esa dirección de yo estoy sanando Kenneth's never going to be healed. y nunca vas a ser sanado. This is the joke. This Eso, is the joke. es una broma, es una broma. Yeah. There is no Kenneth. No hay Ken. That's what Jesus is teaching you. Eso es lo que Jesús te está enseñando. To literally go so far back that you realize that you made the whole thing up. Que literalmente te des cuenta de que lo has creado, lo has fabricado todo. Yep. And the way to do that is to see the Christ and to see the good. Y la manera de hacer eso es ver al Cristo y ver lo bueno. So it's like I feel like there's something pulling you, yeah? Entonces siento que hay algo que está estirando de ti. Maybe you're being pulled in a direction that maybe is different than you think. Quizá se te está llevando hacia una dirección que es diferente a lo que tú crees, Because I know your heart is huge. porque tu corazón es enorme And I know that Jesus wants to use you. y sé que Jesús quiere utilizarte. And of course, when we fixate on the body, Y claro, cuando nos fijamos en el cuerpo, we set up a parameter and then we don't allow the experiences to come. fijamos un parámetro y entonces no permitimos que vengan las otras experiencias. And now we're taking off all those parameters. Y entonces ahora estamos quitando esos parámetros And now Jesus will bring the reflections to heal your mind. y Jesús va a traer los reflejos para sanar tu mente. So this is another key point. Este es otro punto clave. We talked about that you will be brought all the healing opportunities Hemos hablado de que se te traerán todas las oportunidades de sanación
but also important, pero también es importante he will bring all the reflections of your true self. decir que también te va a traer todos los reflejos de tu verdadero ser. Everything is actually trying to wake you up. Literalmente todo está preparado para despertarte. Everything is on your side. Todo está de tu parte. The whole world was made to wake you up. El mundo al completo está hecho para que te despiertes. And every character is saying, you are spirit. Y todos los personajes te están diciendo, tú eres espíritu. So that's what I'm focusing my mind on, that's for sure. Y ahí es donde yo voy a enfocar mi mente, está claro. And you do that, and many of your so-called issues and patterns will literally just fall away. Y si haces eso, muchos de los que tú llamas patrones tuyos van a acabar desapareciendo. So thank you, Andrea, for your love and your devotion. Gracias, Andrea, por tu amor y por tu devoción. We all join you in this. Nos unimos contigo en esto. Gracias. Yo también quiero agradecer a Andrea por traer esto y a Ken. Gracias. I also feel very grateful, Andrea, for bringing this up, and Ken too. Thank you. Realmente escuchándote también, Ken, me venía que en realidad es este juego, ¿no? De que el ego para sobrevivir necesita ver buenos y malos. What was coming to my mind when I was listening to you, Ken, is that the ego needs this game of the good guy and the bad guy. Es como que si no hay buenos y malos, no hay ego. O sea, en un mundo en el que no hubiera nada malo que ver en el otro, incluso nada bueno, es como no tendrían sentido, ¿no? The ego wouldn't make any sense if it weren't for these good, bad concepts. Entonces, claro, la única manera de deshacer el ego es deshacer ese conflicto en mi mente. So the only way to dissolve the ego is to dissolve that conflict in my mind. Lo que pasa es que a veces, efectivamente, ese malo no lo vemos en el de fuera, sino que lo vemos en nosotros mismos. Sometimes that bad one, we don't see it outside, but we see it in ourselves. Lo vemos partes de nosotros, eso que son erróneas, que no estamos haciendo bien, que nos falta algo, que pues eso, ¿no? Nos sentimos culpables. Yeah, we feel guilty. We think there's something lacking in us, that we're not doing things right, that we're mistaken. Entonces, ese juego del ego es aplicable igualmente para lo que sucede fuera de nosotros como para la relación, digamos, con los de fuera, como hacia nosotros mismos, que al final es lo mismo. So this whole thing is not only about applying it to the ones you see outside, but to yourself, which in the end there is no difference, whether it's the outside characters or blaming yourself. Gracias. Yeah. No sé si hay alguna otra persona que le apetezca también, pues eso, compartir algo, preguntar, lo que sea. Someone else might want to share something or ask a question. Mari Carmen. Ken, hi. Hi. I kind of feel like I'm new to this group and I've just joined you, and I do have questions, but also, yeah, yeah. Yeah, sure. Sí. Sí, soy nueva en el grupo, entonces, bueno, me gustaría hacer alguna pregunta, ¿no? Si puede ser. Exacto. Por supuesto.
Gracias. Adelante. I'm going to speak in English because I feel more comfortable speaking English as well. I'm Catherine. I'm from the UK, living in Senegal, and I recently bought a book. Well, I just received it actually, A Return to Love. But other than that, I've not, and I've not started reading it yet, and I've not had any. Oh, don't read it. Un momentito, No, 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 Catherine, please. If you one could, moment. They have like- to translate. we have to translate here. Sorry. No worries. We understand. Okay. They I'm are from I'll start again. I'm from the UK and living in Senegal. Soy del Reino Unido y vivo en Senegal. So I know Mary Carmen from Senegal. That's how we met. Conocí a Mari Carmen en Senegal, es así como nos conocimos. And we've kept in touch since she went back to Spain. Y nos hemos mantenido en contacto y ella ya volvió a España. And I think we met Mary Carmen's mom. Hola. Mhm. Yes, yes, with us Conocí as well. a la mamá de Mari Carmen también. Okay. So I'm new to the Course in Miracles. Soy nueva en el curso de milagros. I have not studied it. I've never joined a course. No lo he estudiado y nunca he sido parte de un grupo. I just received a book, A Return to Love, which is, I think, someone's reflections on A Course in Miracles. Acabo de recibir el libro de María Williamson, creo que es, ¿no? El retorno al amor, que hace, no reflexiones, sí, reflexiones sobre el curso. Anyway, all that to say is that I received that 2 days ago, and then Mari Carmen sent me the flyer, and I was like, oh, nice, let me join. Recibí el libro hace 2 días y luego María Carmen me mandó la publicación, entonces dije, esto suena, me voy a unir. I'm also in other parts of my life feeling more of a call towards learning more about Jesus. Y en So un it's área de mi nice. vida siento esta necesidad de saber más sobre Jesús. So Ken, thank you very much for your, I don't know what to call it. Thank you very much for everything you shared. Entonces, Ken, gracias por todo lo que has compartido. I'm wondering if you can speak. So it's well, I suppose there are two things. One, I'm interested in what you have to say on the topic of forgiveness. Primero me gustaría, Come back to ego and sorry, go on. me gustaría saber cuál es tu visión del tema del perdón. So I'd love to know a little bit more about that. And I would also be interested in knowing what you think about there's someone in my life where I see patterns of behavior going in loops, and when there's also substance abuse, in this particular case, alcohol involved. Y también cuando veo personas que se atracan en un patrón circular y que no paran, y en este caso específico el abuso de sustancias como el alcohol. Yeah. And the last thing is I need to get my son back from my neighbor's house. And so I may need to kind of message to get him back up just so that he's not overstaying his time there. Anyway. Y solo una cosita que tengo que escribir un par de mensajes para poder hacer que mi hija regrese a casa de la casa del vecino. Entonces voy a textear un pelín. An amazing translation as well. Yeah. Interpretation, amazing. What a flow. Totally agree. Totalmente de acuerdo. Thank you. So I can share about both topics. Puedo compartir acerca de los dos temas. My cousin was an alcoholic. Mi primo era un alcohólico, He's 2 months older than me. tiene 2 años más que yo, We were like best friends. éramos mejores amigos. And then basically I felt like I lost my best friend. Entonces yo básicamente sentí que había perdido a mi mejor amigo. And it's got worse and worse and worse. Y cada vez iba a peor. And the healing only took place like 2 years ago. Y la sanación tuvo lugar hace 2 años. So it's been like
25 years. Había estado 25 años. And that was really, really challenging for me. Eso fue algo que me retó mucho. And so obviously there was a lot of hurt. Entonces había mucha herida. So I felt like I lost my best friend. Sentí que había perdido a mi mejor amigo. I felt hurt by his choices. Me sentí herido por sus elecciones. I felt guilty because I couldn't do anything about it. Me sentí culpable porque sentía que no podía hacer nada al respecto. Everything I tried, to some degree, we moved forward and then we moved back. Lo probé todo y de alguna forma es como que íbamos hacia adelante, pero luego íbamos hacia atrás. And also I was judging him. Y yo, bueno, estaba juzgándolo. Wow. We Yeah. don't know what's happening, Ken. I have no idea. I just went like this and then No, no es que... No he hecho nada, solo he hecho así y de repente. and Ken, sorry, no, están pasando, there are happening things a little bit strange behind you. like yeah. Yes, yes. Hay cosas Están raras pasando pasando cosas raras detrás. detrás de ti, como luces y cosas así, se lo estoy comentando. And so sometimes he would ring me, he would message me, and it would never make any sense because he was drunk. Entonces algunas veces me escribía o me mandaba un mensaje y no tenía ningún sentido porque estaba borracho. And finally, I final- decided to stop judging him. Y finalmente lo que hice fue decidir dejar de juzgarlo. I decided to stop trying to change him Decidí dejar de intentar cambiarlo. because I wanted things to go back to the way they were. Porque yo quería que las cosas volvieran a ser como eran antes. So I thought it started with drink, but then it went into everything. Porque empezó con la bebida, pero al final siguió con todo. Really challenging. Muy retador. And I thought, and all of a sudden my mind stopped. Y de repente mi mente paró. And I thought, he can do what he likes Y pensé, puede hacer lo que quiera, because I love him. porque lo amo. It doesn't matter what's being done on the surface. No me importa lo que parece estar sucediendo en la superficie. I know who he is. Yo sé quién es. So the only thing I can do is love him Entonces lo único que puedo hacer es amarlo and accept him exactly as he is. y aceptarlo exactamente como es. You know what? 2 weeks later, I got an email from him. Sabes que 2 semanas después recibí un email de él. This email was completely coherent. Su email era completamente coherente. I instantly felt, oh my God, he's back. Y yo pensé inmediatamente, oh, ha vuelto. He met this girl, Había conocido a esta chica and this girl basically called him out, y la chica simplemente lo llamó yeah, and said, you need help. y le dijo, necesitas ayuda. He listened, started to go to AA, Empezó a ir a Alcohólicos Anónimos and now he's been sober for 2 years. y ahora lleva sobrio 2 años He had one slip con una caída, up in those 2 years, but he's back. una recaída solo en esos 2 años, pero le ha vuelto. Miracle. Un milagro. It was like, as soon as I stopped judging and trying to change him, he came back. Así que en cuanto dejé de juzgarlo, volvió. Yeah. So I feel very blessed by that. Me siento muy bendecido por eso. And so really that's the key to everything. Y esa es la llave para todo. You don't even need the Course in Miracles. Ni siquiera necesitas un curso de milagros. You know, I don't advocate anything. I think do as you will. Yo no te recomiendo nada, haz lo que quieras. If it resonates, move in that direction. Si te resuena, muévete en esa dirección. Obviously, I heard, you know, you feel this connection with Jesus and wanna know that more deeply. Like, okay, what actually is that? Porque has dicho, ¿no? Que tienes esa conexión con Jesús y que resuenas y quieres saber más. And that's how it happened for me. Y eso así es lo que ocurre, ¿no? Conmigo. Just wanting to know, okay, who is he then? Entonces, pues era eso, ¿no? Querer saber quién es. Yeah. And so on the forgiveness front, Entonces, en cuanto al perdón, the Course's teaching of forgiveness is different to the world.
El curso enseña que el perdón es diferente al del mundo. What the world's forgiveness is, El perdón del mundo es, okay, you did this terrible thing, hiciste esto que era terrible, but I'm going to forgive you. entonces yo te voy a perdonar. And the Course in Miracles says that's arrogant. Y un curso te dice, eso es arrogante. There's this one that's worse than me, A esta persona que es peor que yo, and now I'm going to be so humble y ahora yo voy a ser tan humilde as to forgive, to pardon this one como para perdonarlo, perdonar a esta otra persona of their sins. de sus pecados. And Jesus says that is making the error real. Y Jesús dice, eso es hacer el error real. So Jesus says forgiveness is overlooking the error. Y Jesús dice, el perdón es mirar más allá del error. He has one line, Tiene una línea, and he says, what you thought your brother did to you did lo que, not. lo que pensaste que tu hermano había hecho nunca ocurrió. So like what we spoke about, Entonces, es como lo que hemos hablado. you're not actually forgiving form, En realidad no estás perdonando a la forma, forgiving your perspective of what happened. estás perdonando tu perspectiva acerca de lo que pasó, So far to see that it never happened. hasta el punto en el que te das cuenta de que nunca ocurrió. So really, if you want to, for someone starting the Course in Miracles, Entonces, para alguien que empieza un curso de milagros, I would say, I would say this. yo diría esto. I would say it's not a learning, No se trata de un aprendizaje, it's an understanding. sino de una comprensión. Take an idea Toma una idea and truly have the experience of it. y ten verdaderamente una experiencia de ella. So if that resonates with you, like the word forgiveness, for example, Entonces, si eso resuena contigo, como por ejemplo la palabra perdón, and Jesus says, what happened did not occur, y Jesús dice lo que ocurrió, o sea, lo que parece que ocurrió no, nunca pasó, think, well, that makes no sense in terms of form, does it? dice eso no tiene ningún sentido en el nivel de la forma. So you have to say, you are going to have to contact me and show me that. Entonces tú le tienes que decir, eres tú quien tienes que ponerte en contacto conmigo y mostrarme cómo es eso. I want to truly see that this never happened. Yo realmente quiero ver que eso en realidad nunca pasó He will show you that. y Él te lo mostrará. So I think as you read the Marianne Williamson book, Así que mientras lees el curso de Marianne Williamson, I would say the best thing to do diría lo mejor que puedes hacer is when you see a line that you really like, es cuando veas una línea que realmente te guste, because we're like, wow, I never thought about that before. es como, uy, nunca había pensado sobre esto. But don't stop there. Say, okay, bring this into my life. No pares ahí, di, vale, tráeme esto a mi vida And it will, and think about it, write it down and think about it. y piensa acerca de ello, escribe, piensa, And then work with that line trabaja con esa línea and start to actually experience it. y empieza a realmente experimentarla. But the great thing is, it's not of you. Pero la cosa increíble es que no es sobre ti, You're just asking for it to come into your life. tú simplemente estás pidiendo que venga a tu vida. So this is the excitement that you're on this journey. Así es que esta es la aventura de este camino. Yeah. So I feel like that's a beautiful way of learning the Course in Miracles. Siento que es una manera muy bonita de aprender el curso. And so with the forgiveness that how Jesus explains it in a course, Entonces, en cuanto al perdón, tal como lo explica Jesús en el curso, this is how you can be innocent, así es como puedes ser inocente, truly innocent, as I spoke about. verdaderamente inocente, como he hablado antes. Because I can't be innocent and him be guilty. Porque no puedo ser yo inocente y el otro culpable. One tiny guilt seemingly outside of me is still my own mind. Una culpa aparentemente pequeña fuera de mí está todavía en mi mente. So forgiveness is you are innocent and I am innocent. Entonces el perdón es yo soy inocente y tú eres inocente.
And that will bring about the experience of unconditional love. Y eso es lo que te traerá la experiencia del amor incondicional. So what I would do as the start of your journey in Entonces, this al empezar tu camino, is say to yourself, what's my spiritual goal? dite a ti misma, ¿cuál es mi objetivo espiritual? I want to know what unconditional love is. Quiero saber lo que es el amor incondicional. I want to experience true peace. Quiero experimentar la verdadera paz. I want to experience true joy. Quiero experimentar la alegría verdadera. Whatever it is, write it down. Lo que sea, tú escríbelo. And then no matter what happens, Entonces, pase lo que pase, go back to that. vuelve a esa línea. And everything that happens, you go, is this unconditional love? Y todo lo que pase, you had the fireworks. Es como todo lo que pase ¿esto es amor incondicional? Okay, that's where I'm going to line my mind up with. Vale, pues con eso es con lo que voy a alinear mi mente. So it's like a ship going to the harbor. Entonces, como un barco que va al puerto. We have the direction and now we just move in that direction. Tenemos la dirección y simplemente estamos moviéndonos en esa dirección. And then you don't even need the Course in Miracles. Y no necesitamos ni siquiera el curso de milagros. So I hope that helps, Catherine. Así que espero That que was eso te amazing. ayude, Thank you so Catherine. much. Thank you. And we wish you you. so well. I'm so excited for you. Te deseamos Thank todo lo you. mejor. Thank we, you. we just bless you with miracles. Te bendecimos con Thank you milagros. so much. And thank Yeah. you to Mary Carmen as well. I'm going to have to go and get my son, but yeah, encantada, encantado. And thank you, Ken. Thank you, Yeah. Mary Carmen. Lovely to meet you all. Yeah, lovely to meet you too. Bye. Bye for now. Bye. Bueno, no sé si yo creo que ya podemos ir cerrando. Bueno, no sé si hay alguien que tenga como una pregunta irresistible. I think we can start to close the meeting down. I don't know if someone has a real urge in their hearts to ask a question. Bueno, pues si no, entonces vamos a cerrar aquí. Ken, a mí me gustaría que explicaras todos los fuegos artificiales. I would like you to explain all those fireworks, Ken. Somehow, I don't know what happens with the Zoom room, but you can like put on something and I've put something on and it's like, I have. Porque muy bueno. Estabas hablando de esta experiencia de las luces y yo decía, madre mía, no sé si está sucediendo. You were talking about these light experiences, right? And suddenly these lights were going off. It was like, oh my goodness, what's happening there? Bueno, pues, pues nada, os voy a proponer para cerrar, nada, cerrar un momentito los ojos, pero antes de ir a eso, Before we close down, I would like to ask you to close your eyes, but just before closing our eyes, comentaros para las personas que sois nuevas en esta sesión o que no conocéis el grupo, I would like to talk to those of you who are new to this session or don't know about this group. deciros que Ken está hoy de invitado en una de nuestras sesiones especiales de un curso de milagros. Just to let you know that Ken has been invited to one of our regular sessions of A Course in Miracles. Y tenemos un grupo sobre el curso que nos reunimos 2 martes al mes, We have a course group and we get together 2 Tuesdays a month. en el cual, pues bueno, hacemos meditación, leemos algunos trozos del curso We meditate, we read the text, y compartimos, como en la sesión de hoy, inquietudes, cosas que han pasado para entregarlas al espíritu. and we share anything that's in the mind to hand them over to Spirit.
por si alguno de los que estáis aquí presentes o escuchéis la grabación os apetece uniros, pues que sepáis que el grupo está abierto a que se unan todas las personas que lo sientan. For those of you who are either listening to the recording or are here at the moment, just that you know that you can join the group. Anyone who feels it is welcome. Y bueno, y agradecer profundamente a Ana, Cecilia y a Nuria por la súper amazing traducción que han hecho, porque de verdad que, como decía Catherine, ha sido impresionante. Oh, I'm very grateful for the translation. Thank you. Y, y a Ken, por supuesto, bueno, pues por toda esta luz, por toda esta claridad y bueno, pues por toda esta experiencia maravillosa que nos ha compartido. Gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you, Ken, for all this clarity, for all the experiences that you have shared with us tonight. Y, y nada más, yo creo que no me olvido de nada más. I think I'm not forgetting anything. Entonces, nada, que no sé, también si tú quieres decir algo o Ana. Oh, Oh, hello, little one. She lives next door. She comes into the house to come and visit. Qué mona. Qué So lindo. cute. Pues no sé si Ken quieres decir algo o Nuria o Ana Cecilia también antes de cerrar la sesión con este silencio. Ken, Nuria or myself, do we want to say anything before we close the session with this minute of silence? Love you. Thank you. os amo, gracias. Gracias, gracias. Os amo yo también. Sí, muchísimas gracias. Ha sido un regalo. It was a gift. Thank you so much. Gracias, gracias. Pues nada, simplemente os voy a invitar a cerrar los ojitos. I want to invite you to close your eyes. Y a tomar contacto con ese espacio que se ha podido abrir dentro de mí. And to get in touch with that space that might have opened inside of me. Para sentir el amor y la guía que se ha dado aquí. To feel the love and the guidance that was given here. Para sentir la gratitud del encuentro. To feel the gratitude for this gathering. Gracias, Jesús, por tu guía. Thank you, Jesus, for your guidance. Gracias, Espíritu Santo, por tu luz. Thank you, Holy Spirit, for your light. Y gracias a Dios y a cada uno de mis hermanitos por su amor eterno. And thank God and every one of my brothers for their eternal love. Mm.
Gracias, gracias, gracias. Seguimos juntitos, seguimos unidos en el corazón. Oh, we'll stay joined in heart. We'll continue together. Gracias. Adiós. Amamos. Chao. Thank you. Gracias. Bueno, just to say thank you. Thank you, Ken. Thank you, Maria. Thank you, Gloria. Thank you, Anna. Oh my Gracias. God, wow. It wasn't too fast.